Buenas noches. Muy buenas noches, chicas. Hola, Hola, Chanti. hola Lolita. Vamos a empezar la primera sesión de cuestión de tutorías. De acuerdo a lo que comentamos el día de ayer, todavía está pendiente, andan checando esa cuestión todavía, en la cuestión más que nada de los horarios, hasta que no se nos diga lo contrario, pues obviamente vamos a seguirnos manejando exactamente igual, nos vamos a estar conectando pues ya. Esperemos que se conecten más compañeros, porque no he tenido alguna respuesta de sus demás compañeros, tanto de Zacatecas como de Laredo. No han publicado nada en el Classroom, tampoco en esa cuestión. Entonces vamos a esperar también a ver qué se define siempre en la cuestión de administrativo y ya yo les estaré comunicando en el transcurso de la semana, pero por mientras vamos a empezar, obviamente vamos a irnos encaminando y empezar inicio a esta cuestión de las tutorías para ir viendo las materias y el contenido pertinente en esa cuestión de las materias. Para tomar la asistencia, les encargo que envíen su nombre completo, apellido paterno, materno y nombre por el chat de Zoom, de favor, en cada una de las sesiones para que quede registrada su asistencia, chicas, si son tan amables. Si no pueden estar en las sesiones, obviamente en vivo, pues tienen la opción de una vez que les comparto los videos, yo terminando las sesiones, comparto los videos en YouTube y les comparto el link en su tablón principal de Claro también, ahí les aparece. De ahí pueden ustedes ver los videos. Si por alguna cuestión quieren nuevamente ver la información o en su defecto, si no estuvieron presentes, pues reintegrarse en este caso, estar al pendiente de lo que vimos en cada una de las sesiones. Igualmente, conforme vayamos terminando los temas, les voy a estar compartiendo la información, las presentaciones para que ustedes tengan aporte también de dónde estudiar en su momento para las evaluaciones finales. Ok, entonces vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla y cómo vamos a quedar, obviamente, para calificar esta primera asignatura. A grandes rasgos les había comentado anteriormente pues un poquito de cómo íbamos a evaluar alguna de las materias, específicamente cómo vamos a evaluar esta materia en sí, no cambia mucho en esa cuestión. La primera materia que vamos a estar impartiendo es Teoría Microeconómica y de Equilibrio General. Soy el licenciado Raúl Santiago Amaro, ya tenemos el gusto de conocernos. Algunas de las reglas que les comenté con anterioridad, pues obviamente la puntualidad, no solamente en la cuestión de las sesiones, al inicio se pueden obviamente ir integrando cada una de las sesiones, más que nada sí quiero hacer énfasis en la puntualidad de la entrega de los trabajos. Les voy a estar publicando algunas actividades obviamente el receso de las sesiones, en teoría, y sí lo remarco muy puntualmente, en teoría deben de estarse realizando, para eso son las actividades, pero pues sabemos que de antemano que a lo mejor tienen algunos compromisos laborales o personales, entonces no hay ningún problema por esa situación. En el tiempo que tengan pertinente, ya sea más tarde o el día de mañana o más tarde el miércoles, pueden estar entregando la cuestión de las actividades. Es algo muy sencillo, no se toman ni 10 minutos en realizarlas y más que nada apelo a esa situación, obviamente de la pues responsabilidad de cada uno de ustedes como estudiantes y también obviamente les voy a estar encargando tareas para realizar durante el transcurso de la semana, tareas o investigaciones. La cuestión del respeto hacia ustedes mismos en la cuestión de participación, opinen, participen, pregunten, no pasa absolutamente nada. Yo siempre les reitero que pues, aquí están para aprender, aquí están para equivocarse, aquí no cuesta absolutamente nada el preguntar, el equivocarse, dar una respuesta errónea muchas veces no hay ni respuestas correctas ni incorrectas, entonces aquí no pasa absolutamente nada, afuera pues nos cuesta lo principal dinero y en segundo nos puede costar en su momento hasta una relación laboral. Pueden liberar su micrófono para comentar, preguntar, exponer alguna duda que tengan o levantar la manita. A mí me aparece la manita levantada y ya les cedo la palabra. Utilicen su nombre real de favor para, pues, obviamente, identificar al momento de quién está opinando, quién está hablando y dirigirnos directamente con la cuestión de su nombre. Pueden cambiar en la cuestión
de usuario al momento de entrar en Zoom. Pueden poner obviamente todo su nombre completo, porque pues, normalmente los dispositivos utilizan el nombre del dispositivo, entonces pues, es más difícil identificarlo si traen un Samsung, un iPhone, un LG, a poner su nombre real. Entonces, el uso de la plataforma es académico, de ambas plataformas que vamos a estar manejando. Vamos a abstenernos de mensajes impropios o cadenas y fundamentar las opiniones, obviamente, con argumentos en cuestión de experiencia laboral, personal, etcétera, etcétera, vivenciales, también son válidos referente a lo que estemos comentando, obviamente, en cada una de las asignaturas. Y, obviamente, prohibido suplantar identidades. Si no se pueden conectar, pues es más benéfico que vean los videos para que se empapen la información, lo que comentamos, las dudas que disipamos, a que en este caso presten la cuenta de usuario y pues, se conecte otra persona suplantando su identidad. Que las plataformas que vamos a utilizar, la plataforma de Zoom, la plataforma de Classroom. ¿Cómo vamos a evaluar esta primera asignatura? Asistencia un 10%, obviamente se evalúa por sesión. El día de hoy son 2 sesiones, el módulo dura 4 semanas en esta cuestión, entonces serían, si multiplicamos 4 semanas por 2, son 8 asistencias en total que va a durar este primer módulo. Disciplina y participación un 10%, hay que ser obviamente pues más amena la clase también, pueden opinar, experiencias, como les decía, laborales, personales, situaciones vivenciales que se hayan presentado referente a los temas que estemos conversando. Las tareas un 30%, obviamente es diferente las tareas a una investigación, a una actividad, la tarea es un poquito más rebuscada en ese aspecto, hoja de presentación, introducción, desarrollo del tema, muy puntualmente les voy a especificar lo que tengan que desarrollar, una conclusión, cuidar su presentación, obviamente resaltar títulos en mayúscula, a lo mejor subrayados, en negrita y justificar el texto. Ustedes van a ir viendo en las instrucciones qué es lo que deben de ir entregando. Tenemos las actividades, un 20%, les puedo estar poniendo alguna actividad entre sesión y sesión, o posteriormente estarles publicando un quiz para que lo desarrollen en el transcurso de la semana también referente a temas relacionados con la materia. Y un examen final que tiene un valor de 30%. La última sesión del módulo nos vamos a poner de acuerdo para esta evaluación. Por lo regular, se puede aplicar un día posterior o el mismo día terminando si ustedes gustan las sesiones. Ya va a ser obviamente del consenso como grupo, lo que opine el grupo en consenso como tal, pero podemos aplicar un día posterior. Si las sesiones las tenemos el lunes, por decir que unifiquemos el criterio y que todas las sesiones las tengamos el lunes, podemos tenerla más tarde el examen o el martes a la hora que ustedes me indiquen, les libero el link. Entonces ya van a decidir ustedes como grupo en su totalidad. Ok, chicas, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta en cuestión a la forma de evaluar? Ninguna. Ok, correcto. Muchas gracias, Ashanti. De hecho, ya lo habíamos comentado anteriormente. Se te escucha entrecortado, Lourdes, el audio. Se te escucha muy entrecortado en esa cuestión. No sé si será tu micrófono o la red. Ahorita checo porque también primero estaba fallando con usted. A ver, No, Lula, no se escucha bien. Unas cosas sí se te entienden y otras no. Ok, vamos a ver si Lourdes se logra agarrar una mejor frecuencia. Ok, entonces les voy a compartir pantalla nuevamente, chicas, en relación a lo que vamos a ver directamente en esta materia. Obviamente en anteriores cuatrimestres ya debieron de haber visto algunas cuestiones muy significativas en cuestión de economía. Obviamente también sabemos de antemano que la economía se subdivide en dos ramas, en la microeconomía y la macroeconomía.
En esta materia nos vamos a centrar en la cuestión de la teoría microeconómica y obviamente qué es lo que busca en una parte dentro de la economía, encontrar un equilibrio para que los mercados sean sustentables, obviamente en esta cuestión de la globalización que vivimos hoy en día. ¿Cómo vamos a definir la microeconomía? Nos dice que es una rama de la economía que estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, como pueden ser los individuos, las familias, las empresas, y el funcionamiento de dichos mercados en los cuales esos mismos individuos, familias y empresas operan. Nos dice que se trata de un concepto desarrollado en contraposición a la noción de la macroeconomía. Es completamente, obviamente, lo opuesto a lo que se desarrolla dentro de un concepto de macroeconómico, que en este caso estudia la economía de un país como una unidad o una totalidad en la que interactúan múltiples factores. Hoy en día, las economías de los países ya no se basan en lo que se basaban anteriormente. ¿Alguien sabe anteriormente en qué se basaban las economías de los países? ¿Cuál era su sustentabilidad para decir, ok, Estados Unidos es la economía número uno a nivel mundial, o México es la economía número decimosegunda a nivel internacional, pero en qué se basaban anteriormente en decir la posición económica de un país frente a otro país? ¿Alguien de ustedes tiene alguna una idea de esa cuestión? No sé si esté bien, profe, pero creo que era el petróleo. Ok, petróleo, algún recurso, en este caso El oro natural, me algún, parece también. ¿cuál, perdón? El oro. Ok, el oro, exactamente. Era más que nada en lo que tenían de, pues de resguardo, de respaldo, lo que tenían guardado los países. Anteriormente cada uno de los países tenía como un tipo, un guardadito, un fondo en cuestión de dinero y en cuestión muchas veces de pues, minerales o de piedras preciosas también. Era el oro, más que nada en lo que se basaba, y en dinero, plata también, obviamente a lo mejor en cuestión de petróleo, algo que le diera una base, una sustentabilidad a su divisa, en este caso el peso a lo mejor frente al dólar, el peso frente al euro o viceversa, el dólar frente al euro, el euro frente al dólar, etcétera, etcétera. Entonces, en eso se basaba, pero hoy en día no se basa en eso realmente. No importa si un país tiene mucho dinero guardado, si tiene mucho oro, ya no importa esa cuestión, ya pasó a segundo plano esa cuestión. ¿En qué creen ustedes que se base hoy en día las economías de los países para decir, ok, esta es la economía número uno, esta es la economía número dos? ¿En qué se basará hoy en día en este mundo globalizado? Anteriormente los mercados y la economía era muy individualizada. Por eso se basaba obviamente en la cuestión de los guardados, del oro, de las bases que tenían cada uno de los países. Pero hoy en día que vivimos una economía globalizada mundialmente, ¿en qué creen ustedes que se basaría? ¿Alguien tiene una idea? Pues yo pienso que primeramente es el valor que le dan a la moneda, ¿no, profe? El valor a la moneda, pero ese valor, ¿en qué lo basan hoy en día? En las bolsas de valores. Es una regulación, las bolsas de valores, pero específicamente que nosotros digamos hoy en día a lo mejor la paridad peso a dólar, pues obviamente un dólar vale 20 pesos mexicanos. ¿A qué nos da pie esa cuestión? ¿A qué nos da pie hoy decir a lo mejor Estados Unidos es la economía número 2 en el mundo? ¿En qué nos basaríamos? ¿Qué idea tienen aparte de obviamente lo que comentaron de la bolsa? ¿En qué creen que se base esa cuestión? ¿Alguna otra idea que tengan? Profe, es algo similar como la potencia mundial, por eso son potencias. Sí, en determinado momento, ¿por qué sería un país potencia mundial? Bueno, es algo ilógico, ¿verdad? Pero las potencias mundiales son reconocidas por su economía, pero tenemos que encontrar el fundamento o por qué es potencia mundial a su economía gracias a
Exactamente. ¿A qué? Obviamente, pues son potencias mundiales, económicamente hablando, esos países. ¿En base a qué? ¿Podría ser a la industria? Ok, una parte pues puede ser la cuestión de la industria. Hay indicadores macroeconómicos muy puntuales que obviamente nos dan la pauta de decir, esta es la economía número uno, esta es la economía número dos, o México está en la economía número 10, 11, 12, pero específicamente no tienen una idea. ¿Sería pues a las empresas? Ok, empresas lo podemos obviamente englobar en cuestión del comercio internacional e importaciones y exportaciones, que es uno de los indicadores macroeconómicos. Ahí sí entraría, engloba en esa cuestión. Las importaciones y exportaciones de cada uno de los países, pero hay más, obviamente, indicadores. ¿Alguien, alguna otra, obviamente, respuesta que tengan? Ay, es que parece que estoy adivinando, me siento mal. Ok, No sé si, otro, sí, sí, bueno, dígame. adelante. Sí, sí, No, adelante. no sé si esté bien, pero los tipos de cambio son parte de la economía del país. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es correcto, los tipos de cambio, las divisas, también es un indicador macroeconómico en determinado momento para decir si somos economía pues de las primeras a nivel mundial o si somos un país o una economía emergente o en vías de desarrollo. Tanto como mencionamos, las importaciones, exportaciones, las divisas a nivel internacional, sabemos que cada uno de los países cuenta con divisas y de diferente valor o denominación, a expensas de que, por ejemplo, como la Unión Europea, que tiene una moneda unificada por ser una comunidad, que es el euro, pero no por ende quiere decir que algunos de los países que la integran no tengan obviamente su divisa. A un suceso muy importante que se suscitó, que pasó el 1 de enero de este año, fue que el Reino Unido, en este caso, dejó de pertenecer a la Unión Europea, no pertenece más a la Comunidad Europea. Entonces, ¿por qué? Por la razón de que se sentía, su economía se vio desde su punto de vista de ellos, obviamente, un análisis económico del Reino Unido, ellos sentían que no habían avanzado, que para ellos estaba estancada su economía. Obviamente, como comunidad, sí, sí avanzaron, pero ellos obviamente quieren ser mencionados en este caso pues, como países. Sabemos que de antemano el Reino Unido está compuesto por varios países, que es Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Entonces, ellos sería cuestión, es una mini comunidad. Entonces, para ellos era muy importante y una de las cuestiones o fundamentos que pone la Comunidad Europea es que la divisa principal fuera el euro, es el euro, y que se vayan perdiendo, que vayan sacando de circulación las divisas originales de sus países. Por ejemplo, en España ya es muy raro que se mencione que se suscita alguna cantidad en pesetas, que era la denominación, la divisa que se encontraba en ese país. En Francia tenemos el franco francés, en Alemania el franco alemán, etcétera, etcétera. En este caso en el Reino Unido, en Inglaterra y todos sus demás vecinos, pues es la libra esterlina. Entonces ellos pusieron de antemano, no vamos a desaparecer la libra esterlina, es nuestra moneda natural, y entonces es una de las cuestiones también en que no se pusieron de acuerdo y ellos decidieron, pues obviamente, hacerse a un lado de la comunidad, y hoy en día, pues obviamente son economías sustentables y aparte de una comunidad europea. Y el primer acuerdo comercial que hicieron fue precisamente con China. Entonces, marcaban la pauta cuando eran una comunidad, de la misma comunidad regir con quienes hacían acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, obviamente en su conjunto todos los países. Hoy en día no. Si en su momento la comunidad no quería hacer algún acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con China, pues ellos obviamente separados de esa cuestión, ya hicieron un acuerdo comercial directamente con China. Entonces, es uno de los indicadores macroeconómicos, es uno de los principales fuentes de información donde nos permite decir una economía así sustentable, una economía es de primer mundo, la número uno, la número dos. Tenemos la cuestión de las importaciones y exportaciones, las divisas, también, obviamente,
También tenemos la cuestión de las tasas de desempleo, es otro indicador macroeconómico también que nos permite medir, obviamente, la sustentabilidad económica de un país. Es el Producto Interno Bruto también. Entonces, existe más en ese aspecto también lo que es la inflación, lo que es el déficit, el superávit. Entonces, hay unas cuestiones macroeconómicas y unas cuestiones microeconómicas que en su momento vamos a estar viendo, vamos a estar analizando, y eso nos permite ver que un país en determinado momento sea el número uno. Hoy en día, desde su punto de vista, ¿cuál es la economía mundial número uno? China. Ok, China es la número uno, es correcto. Entre las primeras cuatro, la primera está China, la segunda tenemos Estados Unidos, la tercera tenemos Japón y la cuarta tenemos Alemania. Alemania como país no pertenece, obviamente pertenece a la Comunidad Europea, pero obviamente también, aparte de ser, en este caso, perteneciente miembro de la Comunidad Europea, también individualmente, pues es una potencia económica, y eso es lo que imperaba, o eso es lo que apelaba en esta cuestión, por ejemplo, Inglaterra, que no aparecía dentro de las potencias mundiales principales, y Alemania sí en su momento. Entonces, esos son los principales indicadores macroeconómicos que nos dan pauta, obviamente, a una economía mundial. Pero obviamente todo esto tiene un periodo histórico. Se dice que surgió en base, obviamente, toda esta cuestión de la microeconomía, de la teoría microeconómica, en base a un estudioso, obviamente, de esta cuestión, que fue Adam Smith, que realizó un estudio sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones en 1776, y obviamente se mantiene hasta la actualidad. Hay muchas teorías macroeconómicas, microeconómicas, teorías económicas, en cuestión obviamente de economía política, política económica, todo tiene sus bases, sus teorías, en este caso sus doctrinas, no porque sean obviamente estipuladas, realizadas, sacadas a la luz con anterioridad a la mejor décadas o siglos pasados, no quiere decir que hoy actualmente pues no se utilicen. Y un viable ejemplo de ello es cuando Barack Obama estaba en la presidencia de Estados Unidos, que hubo una crisis económica y que suscitó una crisis financiera. ¿Alguien recuerda sobre qué exclusivamente se dio efecto a esa crisis económica y crisis financiera? Fue muy renombrada en su momento. Estaba Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos. ¿Sobre qué se encausó la crisis? ¿Alguien lo recuerda, chicas? No sé si estoy bien, pero me parece que era el tratado que existía entre México, Estados Unidos y Canadá. No TLC ni TEMEC. Ok, pero específicamente en qué, a qué se refería. Hay crisis económicas, a lo mejor una denominada de los tulipanes, otra denominada crisis económico-financiera del tequila. ¿En qué fue específicamente esa crisis económica? En los Una, aranceles. una burbuja. En cuestión de comercio, no, fue una burbuja. Que le decían, es que era una burbuja que en determinado momento explotó. ¿No recuerdan? No, entonces no. Ok, es en la cuestión de burbuja inmobiliaria. No sé si recuerdan que hubo mucha controversia en esa cuestión, y salió en las noticias y todo que muchas personas, obviamente, que había explotado la burbuja inmobiliaria, y que muchas personas estaban perdiendo sus casas, obviamente, estaban perdiendo sus empleos. Eh, en Estados Unidos, pues obviamente cuando se compra una casa, pues obviamente es una hipoteca también, pero pueden volverla a hipotecar hasta 2 o 3 veces, dependiendo obviamente del flujo de efectivo que tengan, del valor de la casa también que vaya adquiriendo con el paso de los años, pero nadie regulaba esa cuestión. Entonces nadie decía, ok, ¿qué pasaría si en determinado momento las personas les afecta una crisis económica y dejan de pagar esa cuestión inmobiliaria, y no nada más simplemente la tienen hipotecada una vez, a lo mejor 2 o 3 veces, y lo siguen autorizando las financieras? Entonces, eso es lo que pasó. No tenían obviamente una base en que el gobierno dijera, no, ¿sabes qué?
o las instituciones financieras reguladas por el gobierno que dijeran, no, obviamente tu casa vale X cantidad, está hipotecada, tienes que seguirla pagando, a lo mejor ya tienes la mitad pagada, pero ya no la puedes hipotecar una segunda vez porque a lo mejor no tienes suficiente dinero para pagar lo que tienes y una hipoteca nueva, por decirlo, denominarlo en un momento, como pasa en México. En México, obviamente, eh, te, se compra alguna casa por medio de Infonavit, por medio de Fobiste, o alguna institución financiera, un banco, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no se termine, se libera esa cuestión de la casa. Aquí no podemos hipotecarla 2 o 3 veces la misma propiedad en su momento. ¿Por qué? Porque pues, desde el principio nos los están vendiendo un precio exorbitante por las nubes. Ni siquiera es lo que les costó construirlo. No lo venden hasta el doble o triple de su valor original. En Estados Unidos no pasa. Obviamente llevan su ganancia. La ganancia es el interés, pero no varía mucho el precio, en este caso de construcción, el precio de avalúo de la vivienda. Aquí en México, pues obviamente, imagínense si tuviéramos 2 o 3 hipotecas por la misma vivienda, pues no terminaríamos de pagar absolutamente nunca. Entonces, eso es lo que pasó en Estados Unidos. ¿Y a qué apelo a esta situación? Apelo a que existe una teoría, la teoría keynesiana, obviamente, que pongamos un ejemplo, tenemos 100 pesos a lo mejor en un salón de clases entre el grupo de ustedes, y qué es lo que pasa con esos 100 pesos, pues obviamente a lo mejor yo les compro algún producto, algún artículo, algún servicio, y a X persona, esa persona obviamente le compra un producto a otra persona de esos mismos 100 pesos, y así sucesivamente se da una cadenita. Entonces, lo único que anda obviamente girando dentro de ese mismo mercado, pues son 100 pesos. Entonces se hace un ciclo vicioso de esos 100 pesos, no da más porque pues obviamente no hay más flujo de efectivo. Eso es lo que pasó en Estados Unidos, se hizo una burbuja, simplemente se perdieron empleos y la gente no tenía empleo, pues obviamente a causa de una crisis económica que ha estado viviendo con el paso de las décadas de Estados Unidos, no se ha recuperado esa situación, pues obviamente no había dinero para pagar hipotecas o para comprar sustentos, etcétera, muchas de esas situaciones. Entonces, la única posibilidad de lo que nos decía Keynes en su momento, que el único que podía romper ese círculo vicioso, obviamente ese círculo, ciclo, obviamente, y de inestabilidad económica, pues es el gobierno. El gobierno sabemos de antemano que tiene, o en este caso, pues se agrega en base a contribuciones, en base a impuestos, en base a prediales, en base a derechos obviamente, de vehiculares, prediales, etcétera, etcétera, muchas otras cuestiones. Entonces, pues obviamente tiene dinero. En base a ese dinero es el que puede romper ese ciclo, obviamente, de inestabilidad, proporcionando, y fue lo que hizo Barack Obama, proporcionó empleos gubernamentales a gente desempleada, abrió obviamente, esa cuestión, esas vacantes para que la gente pudiera trabajar en el gobierno. También apoyó a micro y pequeños empresarios, otorgándoles créditos subsidiados por el gobierno, obviamente, créditos en su momento no reembolsables, simplemente que demostraran que iban a invertir. Apoyó a empresas también que obviamente estaban en crisis financieras, para que obviamente se estabilizaran y siguieran produciendo y obviamente fueran generando más empleos. Entonces, es lo que decía Keynes, el gobierno, obviamente como papá de los pollitos, una forma coloquial, un adjetivo, obviamente es el que tiene esa cuestión de romper el ciclo vicioso y obviamente poner a generar más dinero, no simplemente el hecho de decir, ok, decir, ok, si hace falta dinero, pues imprime más dinero. No, no es así de fácil. ¿Por qué? Porque eso trae una repercusión en la economía, como algunas cuestiones o algunas personas sí opinaron, es que en México no hay dinero. Pues díganle al Banco de México que imprima más dinero. No, no es así de fácil. Para imprimir más dinero tenemos que tener un sustento económico, una base económica, como lo veíamos, para nosotros obviamente decir vamos a imprimir más dinero en su momento, porque podemos sobregirar esa cuestión y causar pues una devaluación del peso, más de lo que ya se evaluó, podemos ocasionar obviamente más devaluación. Entonces,
Adam Smith contribuyó también en esta cuestión de teorías microeconómicas y no por ende que sean pasadas, en este caso, pues que no quiere decir que en su momento no sirvan en la actualidad. Todo tiene una base y obviamente en base a esa base pueden seguirse actualizando, retomar lo que se han hecho por diversos pensadores económicos y obviamente irlos actualizando y traer de antemano a situaciones económicas. Hoy vivimos una modernidad en la cuestión de globalización. Antes las economías eran muy cerradas de los países, hoy ya no. Hoy en día las economías internas consumimos muchos de los productos de otros países y nos hemos diversificado en ese aspecto. No nada más solo en México, en todos los países del mundo pasa esa situación. Entonces, si en algún momento alguna devaluación o alguna escasez en alguno de los países, sí nos afecta. Es mentira desde el punto de vista de lo que opinaban anteriormente muchas personas que decían, a mí no me importa si el dólar va aumentando porque yo trabajo en México, vivo en México, gano en pesos y no me importa lo que pase con el euro, no me importa lo que pase con el dólar, que pues, el peso siga valiendo menos que entre esas dos divisas, yo sigo ganando lo mismo. No, sí nos afecta, porque afecta obviamente en los productos de la canasta básica, afecta la economía globalizada hoy en día, afecta la cuestión por lo estamos viendo en la cuestión de la gasolina, sigue aumentando también, ya hasta 25 pesos el litro, cuando obviamente estaba a 20, y en su momento lo que nos decía el presidente, pues era una hipótesis no corroborada, porque él no puede hacer nada en cuestión de que baje la gasolina, porque obviamente la gasolina, el precio de la gasolina está regido por el precio del barril del crudo a nivel internacional. Si sube el precio del barril del crudo, pues obviamente va a seguir subiendo la gasolina, porque así se dice, así se hizo en la reforma, obviamente en la cuestión de energética de combustibles, que se liberó el precio, no estaba regulado por el gobierno mexicano en su momento. Entonces, eso es lo que pasa, sí nos afecta lo que pase en las diferentes economías individuales de los países, afecta en México, afecta a esos mismos países. Y obviamente todo este análisis básico se va a centrar en la cuestión de bienes, que son servicios que conviene producir. La pregunta que nos vamos a saber, ¿qué bienes o servicios nos va a convenir en su momento producir para, obviamente, seguir vendiendo, seguir produciendo rentabilidad? Los precios, ¿cuál sería el costo por un bien o un servicio en determinado momento? Hoy en día se tienen establecidas políticas antidumping, que esas no permiten que a un país, obviamente, entren importaciones que tengan un costo muy por debajo del costo de producción del país. En este caso, el país tiene la obligación de salvaguardar la economía interna de sus empresas, la economía interna, obviamente, de su propio país. No, a lo mejor, como por ejemplo, si en México produciéramos a lo mejor pantallas y nos cuesta a nosotros producirlas 10,000 pesos, pero a lo mejor en China les cuesta producirlas 5,000 pesos y las importamos y entran en un mercado mexicano a un precio de 8,000, no está permitido. O sea, ese es dumping, se le denomina. ¿Por qué? Porque viene a romper obviamente la estabilidad económica de nuestro país. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Ponerle México un arancel, obviamente, para que se igualen los precios de venta en su debido momento. Precios, en este caso, precio-costo, las políticas antidumping para regular el precio de venta. ¿Por qué? Pues obviamente porque China en su momento, a lo mejor las empresas chinas ya están llevando su ganancia y aquí ni siquiera dándolas a 8,000 pesos se recupera ganancia, al contrario, se estaría perdiendo, poniendo obviamente el ejemplo de esa cuestión. Pero, ¿qué es lo que pasa en muchos países? Obviamente, pues reciben un apoyo económico, si lo en cuestión en esa cuestión lo denominamos, y muchas veces sí dejan entrar precios muy por debajo del costo de producción del país. Entonces, es una idiosincrasia que se está manejando y en México sí se maneja. Por ejemplo, estamos inundados de productos chinos hoy en día,
¿Y qué es lo que está pasando? Pues está dejando de producir, México está dejando de producir, no se especializa en algo que sea obviamente de manufactura o de hechura mexicana al 100%, y lo que prefiere, si nos cuesta mucho producirlo, también es válido en su momento esa cuestión. Si nos cuesta mucho producir un producto y nos es más factible importarlo para mantener un precio competitivo, pues adelante, pero aquí se está dejando de apoyar el comercio interno, las empresas internas. Otro ejemplo muy viable es que en el sexenio de Peña Nieto, pues obviamente se le permitió entrada, más entrada a franquicias independientemente de supermercados, tiendas de conveniencia, por ejemplo, Walmart más H-E-B's y o algunas otras franquicias, hicieron pues una negociación en la cuestión de que no pagaran impuestos durante cierto periodo de tiempo. Entonces, cuando entró, obviamente, nuestro actual presidente, López Obrador, pues las empresas mexicanas expusieron esa situación de por qué ellos sí tienen que en su momento estar pagando impuestos, pagando empleados, y tienen que estar obviamente tratando de sustentar el mismo precio y los mismos, obviamente, pues el mismo salario que en su momento un H-E-B o un Walmart pues no tiene que pagar impuestos, y obviamente pues es más la ganancia redituable. ¿Cuál era el fin? Pues de que trajeran infraestructura, que vinieran a invertir a México, que trajeran más empleo en su momento. Pero pues no es recíproco tampoco desde mi punto de vista, porque las empresas mexicanas tienen que contrarrestar esa cuestión. No pueden dar más bajo los precios porque pues obviamente entonces no tendrían ganancia en su momento. Entonces eso es lo que hasta la fecha pues existe una controversia en esa cuestión. Entonces, el actual presidente no pudo hacer nada porque pues, eso es una cuestión pactada en el sexenio anterior, y hay que esperar a que expire el plazo en su momento. Entonces, son de las cuestiones o ambivalencias que han ocurrido hasta la fecha en nuestro país también, de que se dejen entrar también productos de dudosa procedencia. Por ejemplo, un caso muy resonado es cuando en Chedraui se estaba vendiendo arroz plástico. Sabemos que en China se producen cuestiones o alimentos pues de plástico. Hay lechugas pues ya de plástico, cuestiones inorgánicas, arroz de plástico, carne de plástico también. Y entonces, ¿cómo pasan las aduanas ese tipo de productos? Entonces, sí fue un caso muy sonado que en Chedraui se estaba vendiendo pues, arroz de plástico, no era pues arroz cultivado, era inorgánico en esa cuestión. Entonces, ¿por qué se les permite la entrada a ese tipo de productos? Entonces, dentro de un ambiente microeconómico, pues hay que checar qué vamos a producir, la cuestión de los precios, a cómo lo vamos a dar también para que sean competitivos dentro de un mercado interno y permitan la competitividad a las importaciones de otros países también. Hay que checar el mercado, en qué sitios o lugares conviene ofrecer ese bien o servicio y a ese precio estimado. La cuestión de los agentes económicos que ya mencionamos antes, algunos individuos como las familias, las empresas, etcétera, etcétera, y en su momento segmentar la cuestión de los mercados nacionales e internacionales también. Ok, chicas, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. En unos minutos más les mando el link para la segunda sesión del día, y estén pendientes de su plataforma. Les voy a cargar una actividad para que en su tiempo determinado la vayan desarrollando. Gracias por su Gracias, atención. profe. Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Nos vemos en unos minutos. Dale. Hasta luego.